A ver, de temas tan lúdicos y entretenidos como las efemérides de Kike Bravo Prado, requerimos hoy el análisis político de Ángel Delgado con respecto a las últimas declaraciones de Martín Vizcarra Cornejo, que sigue en campaña, como sigue Acuña, como sigue De Soto, pero Martín Vizcarra no siquiera ha sugerido, ¿no? Casi quiere imponer que se posterguen las elecciones y hasta ha puesto fecha, 23 de mayo. ¿A qué se debería esto? ¿A que se ve lejana la posibilidad de pasar la valla de Salaverry? ¿A que esto era parte de un plan establecido previamente? ¿Cómo lo analiza Ángel Delgado? Buenos días. Muy buenos días, Philip. Muchas gracias por la oportunidad y decir pues que efectivamente estamos escuchando las órdenes de alguien que ya no tiene formalmente la presidencia del Perú, pero parece ser que por las relaciones que ha trabajado durante el tiempo en que estuvo al mando, todavía tiene una autoridad y una fuerza que casi se vuelve un úcase para poder pues ordenar las cosas en el país. Y ahora ya de modo explícito ha señalado la necesidad que las elecciones sean postergadas, lo cual en primer lugar revela la voluntad que tuvo siempre este señor de permanecer en el poder y explica algo que alguna vez lo hemos conversado tú con otras personas, y lo que había en el gobierno era una incompetencia manifiesta o una actitud cazurra totalmente perversa de provocar una situación caótica en el campo de salud justamente para permanecer en el poder. Creo yo, esta segunda hipótesis empieza a verificarse luego que hemos tenido oportunidad de escuchar este nuevo mandamiento del señor Vizcarra. A ver, es un gobierno el que tenemos, no voy a decir errático, ¿no?, sino ya mentiroso. En 2 días le hemos ampallado mentiras, presumo que puedes haber visto combates por Willax. No hay la planta que dijo la señora Macetti que supuestamente había en Pisco, tampoco la de Huacho. Nos siguen con la mecedora de la vacuna, que ya sabemos que son 450,000 vacunables y no 1,000,000. No va a alcanzar para los miembros de mesa. Entonces, como que eso a la hora de la hora va a devenir. Las elecciones o van a tener un gran ausentismo, o no va a poderse hacer las determinadas número de mesas y podemos caer en un tema de anulación. ¿Esta es una teoría de la conspiración muy tirada de los pelos? No, para nada. Yo creo que eso se está poniendo en evidencia. Hace un par de semanas el señor Fernando Tuesta, que es el ideólogo del vizcarrismo en materia de reformas políticas, dijo lo mismo, que no se podía hacer campaña electoral. La Macetti ya soltó por ahí de que las elecciones no están garantizadas. Y ahora el señor Vizcarra, como factotum del actual gobierno, en el cual él se siente una especie pues de continuador, ve en Sagasti su alfil, su continuador, su virrey. Entonces le dice ahora que es necesario que se posterguen las elecciones. Y claro está, esto empieza a aparecer como un tema natural si es que el gobierno no tiene ninguna capacidad para enfrentar la crisis con la seriedad que se requiere en primer lugar, y por otro lado las mentiras, las falsedades, las imprecisiones que dicen las autoridades genera un clima de zozobra que hace que la gente piense en cualquier cosa, sobre todo en su salud, en su vida y de los suyos, en lugar de estar teniendo algún interés político. O sea, aquí se está fabricando materialmente, paso a paso, una atmósfera propicia a que no se lleven a cabo las elecciones, y en consecuencia la estrategia de los grupos que hoy tienen el poder por arte de birbiriloque, en este caso me refiero a la alianza del Frente Amplio con el Partido Morado, puedan permanecer en el poder más tiempo, poner en marcha sus reformas como la humillación a los policías y otras más, y en consecuencia estarán felices pues. Y claro, el tema de la pandemia les sirve de telón de fondo para cometer este estropicio que en otro caso concreto debería llevar a la vacancia, porque una de las razones para vacar a un presidente de la República está establecida en la Constitución, es el no realizar o no convocar las elecciones en los plazos establecidos. A ver, hablando de elecciones, se queda De Soto. Hernando De Soto finalmente, ulteriormente, no fue tachado. ¿Tenía sentido lo de Soto? ¿Cómo lo ves a De Soto? Yo lo veo con poca movilidad, como que su candidatura es de mucho Facebook, Twitter, YouTube, muy limeña. ¿Qué tendría que hacer De Soto para crecer? Bueno, De Soto efectivamente hay algunas limitaciones de orden natural, o sea, una de ellas sin duda que no vamos a negar, a pesar que vemos con simpatía candidaturas de este tipo, pero no vamos a obviar el hecho incontrastable de la edad.
pero creo yo que el equipo de campaña, el entorno, debiera justamente hacer un esfuerzo por llenar ese vacío y tener una mayor presencia en todo el país, en los medios de comunicación, y rodearse pues de un equipo de gente que pueda transmitir un mensaje de esperanza, de transformación y cambio, y sobre todo que deje atrás esta nefasta experiencia vizcarrista. Yo creo que tienen que hablar claro, tienen que aparecer claramente al lado de aquellos que hemos sufrido los estragos de estos 2 años y medio, 2 años, 8 meses. No lo veo de Soto, están poniendo en otra vizcarrista, y entonces en la pantalla mía no sale eso. Esta reivindicación popular, que yo creo que es importante. En la medida que lo haga, la candidatura de Soto podrá crecer, y creo que también es importante decirlo, que él ha sabido en los últimos tiempos establecer algunos vínculos importantes con sectores como por ejemplo la minería informal, los sectores que están buscando la titulación de sus propiedades, sectores inclusive... Pero para eso tiene que ir a provincias y tiene que utilizar voceros. Yo lo veo muy solo a él. Totalmente, o sea, él no puede llenar todo el espacio, y tiene que dar la sensación de un equipo. Justamente cuando hay un candidato que no puede ocupar físicamente por las limitaciones que hemos señalado aquí, y esto yo creo que tiene que ser un punto de partida objetivo, tiene que ser completado con la imagen de un equipo oportuno, capaz, con voceros que hablen con claridad y contundencia, enfrenten las políticas gubernamentales, señalen las cosas claras y sobre todo interpreten el sentimiento de reclamo, protesta y desazón de millones de peruanos, como por ejemplo las personas de Huánuco, que están sufriendo las inclemencias de la pandemia ante la indiferencia del gobierno. Eso tiene que ser representado por políticos que quieran enfrentar a las mafias que hoy día nos gobiernan. A ver, si nos ponemos mosca, pasamos a Acuña. Acuña, en cambio, también se está moviendo mucho en provincias, ha quedado su candidatura, el Chato es el macho chotano, pero y sí tiene operadores, ¿no? Carmen Omonte, tiene al general Quiabra, el señor tiene a alguien como Abu Gataz, el tipo se está moviendo, tiene una fuerza mediática importante allá en el norte. ¿Cómo ves la permanencia de Acuña? Bueno, primero positiva, porque yo creo que en todo caso en un proceso electoral, y esta es la doctrina universal propia de un régimen democrático representativo, es que el juez soberano para decidir quién se va, quién se queda, es el pueblo, en última instancia. No son los burócratas de turno disfrazados en los aparatos encargados de hacer las elecciones los que tienen que decidir ese tipo de cosas. Entonces, creo que Acuña haya sido habilitado para seguir en la brega electoral es una buena noticia para la democracia peruana, y creo que Acuña me parece que está haciendo una campaña, primero, de moverse por todo el país, y eso, desde el punto de vista de la realidad, es un paso adelante, es un asunto objetivo y positivo que yo creo que hay que rescatar. A ver, sí. el señor Julio Guzmán, que es muy mediático, ha caído con coronavirus, ha anunciado prácticamente la suspensión de su propia campaña, y sus voceros últimamente no le digan mucho, ¿no? La señora Susel Paredes, o la señorita Gamarra, o la señorita Moscoso, como que se jactan de su ignorancia y de sus limitaciones, ¿no? Cada una de sus presentaciones, no voy a decir que da pena, pero sí consterna por su poco contenido de preparación y formación. Entonces, un poco que Julio Guzmán, si no fuera porque tuviese el apoyo monolítico de la prensa, se quede en el aire. Pero si él mismo dice que suspende su campaña 15 días, ¿qué le va a pasar en estos 15 días próximos? Sí, pues, es la arrogancia del inepto, del que no sabe, que quiere hacer virtud de sus carencias. Esto es impresionante. Esto sí es una innovación en el proceso político, porque durante mucho tiempo los partidos, los políticos, los candidatos han incluso intentado disfrazar sus pequeñeces con una serie de títulos y con una serie de conocimientos adquiridos a última hora, pero en fin, para mejorar la imagen. Pero sin embargo, estos morados realmente sí son de ese punto de vista innovadores, porque hacen gala de una ignorancia supina y la quieren presentar como virtud. Yo creo que eso al final, salvo en algún sector desadaptado que siempre existen en todas las sociedades del mundo,
creo que ante el electorado y ante la gente sencilla y tranquila que ve el proceso electoral buscando alternativas, no le puede caer bien. Y creo que están cavando su propia tumba gracias a esta miopía que hace que su desconocimiento, sus posiciones totalmente ridículas, exóticas, puedan calar realmente en el electorado, y sobre todo en esas mayorías silenciosas que ven la política con una distancia y una tranquilidad, y no están metidas en el juego de las pasiones que existen en los grupos más vinculados a las élites políticas. Creo que esta esto no creo que le sirva mucho a Guzmán. Bueno, pero sus especímenes. Guzmán tiene pues un apoyo, como es obvio, inmenso, ¿no? Es un producto mediático. Pero a ver, más producto mediático aún, porque al fin y al cabo alguna formación puede tener y experiencia Guzmán, y digo alguna bien entrecomillada, ha sido un funcionario de tercer orden del humanismo y nadinismo. Lo de Forsyth a mí ya me resulta sorprendente. El chiquito no tiene el más mínimo contenido, vuelo, no tiene una sola idea clara, también demuestra una ignorancia supina, un tono, o sea, realmente es un futbolista declarando temas de política, y salvo el señor Nieto Montesinos o la señora, no recuerdo su nombre, la señora Arévalo, que no voy a decir que son mediáticos, ni conocidos, ni que jalen votos, no tiene más que las encuestas y los programas de farándula. ¿Se puede sostener así un candidato presidencial de una manera seria desde el punto de vista de la organización y de la estrategia de una campaña? Solo en una sociedad desquiciada por los embates de la crisis económica, la penuria que causa la enfermedad, provoca una suerte de desequilibrio en la crisis, en la psiquis colectiva, que lleva a la gente a aceptar este tipo de fantoches, a aceptar que la política es un mero espectáculo, como la producción de uno de esos programas. Esto es guerra, o sea, pero eso tradúcelo tú al campo electoral con las mismas técnicas y características, y entonces si eso pega es porque algo malo está pasando en la sociedad. Pero veamos, para consuelo del Perú, este tipo de cosas no solamente pasa en un país subtropical, como decía un antiguo profesor en mi universidad, sino también en la culta Alemania y en la Italia renacentista, ¿no? Acuérdate tú que el nazismo y personajes como Hitler tuvieron una enorme acogida de los alemanes, ese pueblo que recogía la tradición de Goethe, pues de Schiller, de Hölderlin, de Hegel, etcétera, 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 ¿no? Entonces pasa cuando hay momentos de trauma en los pueblos. Los alemanes vivieron la experiencia de la derrota de la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles que los humilló, y eso entonces los desquició del punto de vista emocional y apostaron por un loco como el cabo Adolfo Hitler, y ya sabemos lo que pasó después. Entonces, en el Perú, este experimento pretende ser replicado con personajes tipo Guzmán y Forsyth, porque la sociedad peruana está justamente golpeada, amorralada, destruida, básicamente por los fenómenos sanitarios, la crisis sanitaria y la ausencia de empleo, trabajo que agobia a las multitudes. Ha sido muy amable Ángel Delgado, un gusto poder conversar con él este sábado y muy buenos días, Ángel. Igual modo, un buen fin de semana, Philip, a ti y a los tuyos. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? Pues no, eso no. Entonces... No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. ¡Comprar tu lote! ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.